Cordial saludo. A continuación doy inicio a la actividad fase 2, identificación y análisis de estrategias, políticas públicas y desarrollo humano. La falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa, o la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana. Es necesaria la educación para promover e incentivar la participación ciudadana, pues el desconocimiento, la ignorancia o simplemente la desinformación conlleva a la falta de participación ciudadana y por consiguiente a la exclusión educativa, puesto que no se obtiene la información necesaria para poder participar de procesos educativos o de la creación de políticas públicas en el ámbito educativo. Ahora responderemos este interrogante desde 5 roles en los que asumiremos una posición sobre si la falta de participación ciudadana es un factor clave en la exclusión educativa o, al contrario, si la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana. Estos roles son psicólogo, líder comunitario, estudiante, docente, funcionario público. ¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se convirtió en un Estado social de derecho fundada sobre la democracia participativa. En este sentido, la ciudadanía tiene el derecho y deber de participar directamente en la concertación, consulta, control y vigilancia de las decisiones que los afectan y en general en la vida económica, política, administrativa y cultural del pueblo. Asimismo, los servidores públicos son llamados a promover, apoyar el derecho de la participación de los ciudadanos. Políticas públicas. Salazar en 1999 define la política pública como el conjunto de respuestas encadenadas por parte del Estado para enfrentar situaciones consideradas socialmente como problemáticas, y Vargas Velázquez en 1999 define políticas públicas como un conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones. En general, los conceptos de políticas públicas manejan características y conceptos similares. La diferencia está en el que operan de acuerdo al contexto en el que se apliquen y a los significados dados por los participantes en su construcción y sus aplicaciones. Desde esta visión, se podría decir que con la limitación de las políticas se pretende equipar oportunidades, lo que sería la base para abordar la política pública en discapacidad. Fracaso escolar, formas de exclusión educativa. El fracaso escolar está ligado a las características exógenas del estudiante como la familia. A nivel económico, la escuela es una problemática a nivel social que involucra el desarrollo no solo individual sino colectivo, en la medida que los estudiantes de bajo rendimiento escolar asumen una posición pasiva frente a su proceso académico, debido a la baja autoestima que crean en el transcurrir de los años escolares, donde han sido blanco de críticas, burlas y discriminaciones por parte de compañeros y algunas veces por docentes que no relacionan comentarios y actitudes con las consecuencias que tiene sobre los estudiantes. Rol del psicólogo comunitario. El psicólogo comunitario debe posicionarse respecto a la actuación preferencial de los menos favorecidos de las comunidades que se ven afectados por la injusticia
social, la inclusión educativa, sobre todo en aquellos sectores comunitarios donde se ve menos participación comunitaria, es decir, los derechos son privatizados, los derechos son violados. Es por eso que se debe implementar estrategias a favor de estas comunidades que permitan desarrollar y fomentar el control de los individuos como un facilitador y agente de cambio para que se puedan alcanzar soluciones positivas frente a las problemáticas que enfrentan estos jóvenes en condición de vulnerabilidad. En el caso de la educación, para aquellos jóvenes que tienen obstáculos para ingresar al ámbito educativo, siendo la escuela o el colegio un fracaso de acuerdo a unos factores asociados al entorno en que se encuentran. Rol del líder comunitario. Las comunidades menos favorecidas, que en la mayoría de los casos presentan características de apoyo en todos los ámbitos sociales, sean económicos, laborales, sociales y, por supuesto, educativos, siendo este último uno de los más importantes y complejos, ya que no se genera hoy procesos que le permitan a sus habitantes generar estrategia educativa y participativa en la toma de decisiones. La función del líder comunitario es ejercer en la comunidad una gran influencia a través de estrategias que estimulen y que conllevan a lograr unas metas colaborativas dentro de un corto y largo plazo. El líder comunitario, que es un apoyo estratégico para el desarrollo de sus comunidades, porque motiva, enseña a trabajar con conocimientos tanto teórico como práctico, creando espacios socioculturales en la ciudadanía, fortaleciendo el aprendizaje y el conocimiento. Es necesario que los ítems gubernamentales se comprometan a apoyar esas comunidades. De acuerdo al rol del estudiante y de acuerdo a los teóricos y a los diferentes textos académicos, la falta de educación en las que conlleva a que no se dé una participación adecuada de la ciudadanía en los procesos democráticos, al no tener unos principios básicos para una educación básica, se va a encontrar con estos sectores o comunidades que realmente presentan falencias en cuanto a aprendizaje o a la participación. Hablando del rol del docente, al igual que los estudiantes, el docente cumple un rol fundamental dentro de su comunidad educativa y también en la sociedad. En general, como un actor de transformación y empoderamiento del conocimiento, está en la obligación de ayudar a través de herramientas y estrategias básicas a aquellas comunidades que lo necesitan. Desde el rol del funcionario público, como sabemos, el funcionario público es un ciudadano igual que todos los demás, pero a su vez tiene la función de velar por el bien público o el bien común desde esta función o este rol. Se debe promover el diálogo y contribuir a la apertura de espacios concertados a través de la participación ciudadana en pro no solo de mejorar una educación, sino de mejorar una ciudadanía en general. Análisis política pública de inclusión. La inclusión en el ámbito educativo ha tomado fuerza en los últimos años, rompiendo las barreras que impiden o imposibilitan el disfrute y el acceso a la educación de calidad, a la educación inclusiva como derecho fundamental, con el objetivo de romper barreras y riesgos políticos, raciales, de género, religioso y demás. Para que esto sea posible y se encuentre en proceso de desarrollo,
fue clave de la implementación de la política pública de inclusión en aras de brindar garantías. Análisis de aportes metodológicos de las ciencias sociales. Los aportes metodológicos de las ciencias sociales cuentan con un enfoque participativo en las aproximaciones de los políticos públicos como acción del Estado y la función educativa en Colombia. Garantizan la participación social y la ciudadanía, teniendo en cuenta el contexto social, económico, político y en el que se desarrolla coyunturalmente. Por lo tanto, la educación es uno de los principales ejes de la construcción de garantía de la participación social y ciudadana. Por ello, las instituciones educativas se convierten en un actor social principal en este proceso y las universidades están llamadas a participar de forma activa y positiva en el desarrollo de estos puentes intersectoriales e intergeneracionales de las políticas públicas. Análisis política pública de inclusión. La inclusión en el ámbito educativo ha tomado fuerza en los últimos años, rompiendo las barreras que impiden o imposibilitan el disfrute y el acceso a la educación de calidad, a la educación inclusiva como derecho fundamental, con el objetivo de romper barreras y riesgos políticos, raciales, de género, religioso y demás. Para que esto sea posible y se encuentre en proceso de desarrollo, fue clave de la implementación de la política pública de inclusión en aras de brindar garantías. Muchas gracias y hasta la próxima.